Luis Gonzalo Segura se presenta Código Rojo. Ahora entenderán por qué también me he puesto este vestido rojo, en honor al libro, aunque no vamos a hablar de estilismo, ni mucho menos, ni de vestidos ni trajecitos. Trajes sí, pero en otro sentido. Enseguida lo entenderán. Antes de nada queremos dar la bienvenida a Luis. Buenas tardes, bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Bueno, para que sepas que me tengo que romper la cabeza para ver qué vestido... Y rojo, que mejor, ¿no? En honor a la novela Código Rojo, Luis, pero este Código Rojo implica nada que ver con el vestuario, nada que ver con algo, ¿no? Animado, o la pasión que siempre nos recuerda el rojo, el color rojo, sino que es algo que puede tener, es un código rojo aplicado en el ejército que puede tener ¿no? unas consecuencias bastante duras para la persona que infringe ese código cuando se pone la lucecita roja, ¿no? Sí, efectivamente, hay un código de honor en las Fuerzas Armadas y que bueno, es un contrato no escrito, pero que todos conocemos y que evidentemente el que lo rompe de alguna forma pues sufre las consecuencias o las represalias, ¿no? En mi caso, bueno, pues yo he traicionado a todos los oficiales o a la mayoría de los oficiales por pretender un ejército democrático, moderno y al servicio de los ciudadanos, y esa traición pues la he pagado con el despido, ¿no? Con ese código rojo, es cuando dicen, hay código rojo cuando un miembro del ejército, como eras tú, Luis, se sale del redil, vamos a decir así, ¿no? Se sale de las normas, no sigue los lo que manda, cuando no ¿no? sigues o no cumples ese código de honor, pues se te aplica ese código rojo, que en mi caso pues han sido 139 días encerrado, de ellos 22 en una huelga de hambre, han sido desprecios, humillaciones, vejaciones, me han llegado a escupir, o sea, bueno, todo lo que uno se pueda imaginar, y al final ha concluido con mi expulsión del ejército, que por cierto voy a recurrir y voy a luchar con todas mis fuerzas por volver dentro del ejército, ¿no? Antes de nada, Luis, ¿estás seguro? Fíjate que yo he confesado a Luis, y esto es cierto, y mucha gente ahora mismo está flipando, Laura y María están alucinando ahora mismo, pero yo dije, he comentado que en algún momento sí que pensé, hace muchos años, en el ejército, pero claro, tanto con Código Rojo como Un paso al frente, que fue tu primera novela, Luis, la verdad es que casi se está mejor aquí sentadita, porque bueno, todo esto nos recuerda a años que pensamos pasados, pero que en el 2015 seguimos hablando de un ejército cerrado, un ejército anacrónico, un ejército con unas normas, con ese machismo que impera en todos los lugares. Es que es un ejército que parece de hace 50 años por lo menos, ¿no? Pues sí, y además hay un ejemplo muy claro, un poco anecdótico, pero que puede servir para ilustrar la situación de las Fuerzas Armadas. El año pasado, justo cuando yo estaba encerrado en el centro disciplinario, fue ascendido a general un señor que realizó, entre sus hazañas, cuando era teniente, joven, realizó un fusilamiento simulado. Es decir, llegó a un pueblo en Huesca, eso es un hecho documentado en medios de comunicación. Llegó a un pueblo, cogió al alcalde y a otros ciudadanos, los llevó a un descampado y los fusiló con balas de fogueo. Pues podéis imaginar que el alcalde y el ciudadano, que no sabían si esas balas eran de fogueo o no, estamos hablando de los años 80, bueno, pues desde luego debieron de pasar una situación como mínimo bastante complicada. Bien, pues ese señor hoy es general. Entonces, claro, pretender que ese señor hoy tenga una serie de valores democráticos o que intente respetar los derechos humanos o que le importe la Constitución, lo más mínimo, pues es mucho pretender, ¿no? Luis, hay un antes y un después de Un paso al frente, esa primera novela, ese libro donde denuncias esa corrupción y esos abusos dentro del ejército, de las Fuerzas Armadas. Ahí empezó todo, ¿no? Y yo quiero preguntarte, Luis, también, ¿por qué, no? Porque muchas veces se oye, no mucho, la gente tiene, yo creo que miedo, ¿no?, a denunciar. Tú fuiste valiente, seguías en activo, hay que decir, por supuesto, seguías en activo, escribiste ese libro denunciando esa corrupción y esa situación que hay en las Fuerzas Armadas, y ahí yo creo que cambió toda tu vida. Sí, por supuesto, por completo, ¿no? Y yo creo que el porqué es porque, evidentemente, yo denuncié todo de lo que era conocedor a mis mandos, no hicieron nada, interpuse denuncias en los juzgados militares, no se resolvieron porque la justicia militar no funciona, puesto que es parte del sistema. Para que alguien se haga a la idea, pues la justicia militar es como si a día de hoy, que gobierna el Partido Popular, pues los jueces tuvieran que ser necesariamente afiliados al Partido Popular, y además el presidente
los pudiese cesar cuando quisiera. Pues bueno, pues nos podemos imaginar que los casos de corrupción ya no es que se juzgasen con poca independencia, es que no se juzgarían, ¿no? Y eso es lo que pasa en las Fuerzas Armadas, que bueno, sería bueno recordar que en 40 años ni un solo general ha sido procesado por corrupción. Como mínimo es un dato que una de dos, o los generales son seres divinos, que yo entiendo que no, o desde luego tenemos un problema con la justicia, ¿no? Entonces llega un momento en el que toda esa situación para mí es insostenible y bueno... Corrupción, Luis, quiero que expliques, Sí. y bueno, recomendamos además de Código Rojo, Sí. ahora hablaremos de ella, que también lean y disfruten de Un Paso al Frente, pero cuando hablamos de corrupción, ¿en qué sentido? Porque la gente, siempre hablamos de esos abusos. Sí. Y siempre se ha hablado de esos de abusos a mujeres, pero también en el caso de los hombres hay abusos. Por supuesto. Y en el caso de la corrupción, ¿qué es? Tráfico de influencias, dinero, sobres, maletines... Absolutamente todo lo que alguien se puede imaginar, porque no hay órganos de control, ¿no? Esos jueces que tenían que juzgar no juzgan. El órgano encargado de vigilarnos o de investigar todos esos sucesos, que es la Guardia Civil, es un órgano cuyos generales también asciende el propio ministro, con lo cual es un órgano militarizado, y las auditorías no las hace el Ministerio de la Hacienda, sino que también las hacemos nosotros, nuestros propios militares. Entonces, obviamente, aquello es un disparate. Yo en su momento hice un inventario de material informático en el 85% de las unidades del Ejército de Tierra y descubrí un desfase de 5 millones de euros, que no es que fuera un desfase muy grande para otros desfases que yo había descubierto, pero sí era muy importante porque documentaba por primera vez que en el Ejército de Tierra había caja B, ¿no? O una contabilidad paralela. Y claro, eso es lo grave, porque muchas veces esa contabilidad paralela acaba o sirve para comprar un ordenador, pero muchas veces sirve para que un general se construya un chalet, o un teniente coronel se construya un chalet. Y eso un ha pasado, dinero que ponemos todos. Por supuesto, además a día de hoy debemos 40.000 millones de euros en armamento que no lo digo yo, lo dice el secretario de Estado para la Defensa en el año 2011, Constantino Méndez, que dice que es armamento que no necesitamos para escenarios que no se van a producir, que encima ni podíamos ni podemos pagar, esas son sus palabras. Pues esos 40.000 millones de armamento son un submarino que no flota, un carro de combate que ha estado mucho tiempo sin disparar y un avión que trágicamente antes podíamos hacer una gracia con que era el avión que no volaba, pero después del fatídico accidente desde luego ya no es en absoluto gracioso, ¿no? Entonces, claro, en eso debemos 40.000 millones de euros. Si alguien no toma una dimensión de lo que son 40.000 millones de euros, baste con decirle que son 2 Bankias o que a día de hoy, cada persona que hoy haya ido al trabajo, cada trabajador, que sepa que debe 2.000 euros al Estado por estas compras. Solo por esas compras, sin contar todos los disparates que hay en comida, combustible, mantenimientos y otras partidas, ¿no? Entonces estamos hablando de algo completamente disparatado. Una denuncia, Luis, que como comentas te trajo bueno, pues unas consecuencias made in ejército, es decir, Sí. Bueno, pues arresto, todo tipo de desprecio, abusos y demás. Sí. Pero ¿tuviste en ese tiempo, Luis, algún apoyo dentro del Sí, ejército? por ¿Algún supuesto. compañero, alguien que me imagino, no sé, que quizás no lo hizo público, porque eso es lo triste, que tampoco encima pueden, porque si no también ellos, ¿no?, Efectivamente. se comen el marrón, pero alguien te apoyó y te dijo, has hecho bien, esto era necesario, a través de las novelas se puede también denunciar, que se entere todo el mundo lo que está pasando en el ejército, que es un ejército que en lugar del 2015 parece que estamos en el 1300, ¿no? Efectivamente, sí. La época feudal aquí, ¿no? Sí. Con los señores feudales, que cuando entras en su territorio ya es como, tienes que hacer lo que yo te diga. Efectivamente. ¿Alguien te apoyó, aunque sea en la Sí, sombra? por supuesto, y estoy muy agradecido. Estamos hablando, yo tengo una página en Facebook que es Un Paso al Frente y hay más de 18.000 seguidores, la mayoría de ellos militares. O sea, que han sido los propios militares, los propios soldados, los propios suboficiales los que se han dado cuenta de que algo pasa y de que hay que cambiar, ¿no? Y de que su propia cúpula militar, que está en general compuesta por personas ultraconservadoras, pues que desde luego ya no tiene sentido, ¿no? El hijo del teniente coronel Tejero, que hace poco estaba celebrando una paella conmemorando el 23F, pues desde luego ese no es el tipo de oficial que todos queremos, ¿no? El tipo de bigote y pistola se tiene que terminar, ¿no? Queremos algo más moderno, queremos un ciudadano que no sea temido por los ciudadanos. Y eso es algo que pasa. A día de hoy hay ciudadanos en el País Vasco, en Cataluña, que temen a los militares. Eso es algo que se tiene que terminar, se supone, ¿no? Luis, que son las personas que nos tienen que defender. Efectivamente. En un caso, que Dios no quiera, pero que haya un conflicto, Eso un es. enfrentamiento, una guerra, son los que Efectivamente. nos tendrían que defender y no tener que tenerles miedo, ¿no? Eso es, pero yo curiosamente he pasado 60 días de arresto
por manifestarme en contra de una intervención militar en Cataluña. Yo dije claramente en su momento que yo, si había que intervenir militarmente en Cataluña, yo no iría. Es decir, automáticamente solicitaría las bajas de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque un militar no está para actuar contra sus propios ciudadanos, está para otras labores, sobre todo, en muchos casos, no ya labores humanitarias, pero sí para, pues, por ejemplo, proteger a una ONG que está desempeñando una labor humanitaria en un determinado país. Bueno, pues para eso está un ejército, para protegerlo, ¿no? Para hacer cumplir los derechos humanos, no para violarlos, ¿no? Y eso es algo que parece ser que muchos generales todavía no entienden. De ahí también esa necesidad de seguir contando bueno, todo lo que pasa en el ejército a través de ese personaje de Guillermo Fernández, Luis, Código Rojo. Seguimos con la denuncia, ¿no?, del sistema, de todo lo que falla, de todo lo que está podrido y que hay que cambiar, pero eso sí, haciendo disfrutar al lector. O sea, esto es un thriller, nos va a mantener pegados ahí a las páginas, pero eso sí, también con esa denuncia y también conociendo lo que pasa, ¿no?, dentro. Claro, yo creo que es muy importante. La novela negra siempre ha sido un vehículo extraordinario para la denuncia, y en este caso yo creo que cumple esa función de entretenerte y a la vez informarte. Y yo creo que eso es muy importante, porque además la novela arranca con una muerte que no sabemos si es un asesinato o es un suicidio, pero es que a día de hoy no sabemos si es un asesinato o un suicidio. Es decir, la Armada dice que es un suicidio, y el padre de la persona fallecida afirma que fue un asesinato porque su hijo descubrió tráfico de drogas, nada más y nada menos, en las Fuerzas Armadas. Y claro, el problema es que justo cuando ha salido esta novela, me ha llamado una mujer con la cual pues, su marido falleció también en extrañas circunstancias, y que ella está convencida que su marido también descubrió este mismo tráfico de drogas en la misma unidad que este hecho, ¿no? Entonces, bueno, pues Código Rojo ya empieza bueno, pues, ayudando a que otras personas cuenten esta historia, y esa parte de realidad ficción pues la terminen de rellenar, ¿no? Sí, porque es un thriller, una novela negra, como comentas, Luis, pero no todo es ficción, lamentablemente, ¿no? Porque hay mucha gente que leerá la novela y que dirá, bueno, yo he visto algo parecido, o he escuchado, o he vivido, no me atreví a contarlo, pero tú, en Código Rojo, sí. Sí, yo creo que además tiene una parte pues muy Seven, ¿no? Muy de Seven, que yo creo que es muy interesante, pero también tiene una parte muy real, ¿no? Entonces yo creo que va a ser un ejercicio muy interesante para el lector. Primero, conocer sus propias Fuerzas Armadas a través de esta novela negra, de esta serie de asesinatos. Porque hay varios asesinatos. Hay varios asesinatos, ¿eh? No, Luis, aquí pareces de Bilbao, Luis. He dicho, ¿por qué solo uno? Sí. Hay hasta 5 asesinatos. Hay unos cuantos. Tú has dicho, venga, 5, ¿no? Todos además, a cada cual más extraño, más terrible, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Es una trama que poco a poco yo creo que intenta introducir al lector en este mundo, y yo creo que sí que es interesante. Y luego, por otro lado, también es una novela de clave, es decir, se habla de una serie de personajes reales a los cuales tendrá que llegar el lector por sí mismo, ¿no? Y además personajes muy, muy influyentes de la vida de la política. Y bueno, yo ahí lo dejo porque hasta ahí puedo leer, pero me gustaría que el lector, después de leer, pues tenga esas ganas de terminar de informarse y decir, bueno, ¿y quién es esta persona, no? O este personaje que creo que aparece aquí o que se dibuja aquí. Y bueno, yo creo que va a ser interesante, ¿no? Sí, porque se mezcla, hay acción, hay intriga, suspense, esa novela negra que nos va a enganchar desde la primera página. Luis, una duda, ¿Guillermo Fernández es tan guapo como has comentado? ¿Se ven? ¿Es como Brad Pitt? No, creo que no, y él tengo la sensación de que lo lamenta, ¿no? Le hubiera gustado, pero a veces la vida no da para tanto, ni siquiera la ficción, ¿no? Bueno, que luego, eso sí, luego cada uno, que a Guillermo le ponga la cara que quiera, ¿eh? Bueno, ya quisiera Brad Pitt, yo creo, ¿eh? Sí. Será Guillermo Fernández. ¿Cómo está recibiendo la gente después de un paso al frente, Luis, con Código Rojo? Mantienes esto es también lo exigente también, ¿no? Una vez de que te lanzas ya, claro, bueno, con paracaídas, que se abre, afortunadamente es un lanzamiento bien pensado, bien preparado, y que está siendo un éxito, tus 2 novelas, pero bueno, como la gente cada vez exige más, y claro, eso también es complicado. Es difícil porque el primer libro, pues al final te lo perdonan todo, ¿no? Bueno, es la primera vez que escribes, y bueno, tampoco tienes por qué seguir escribiendo, pues, pero claro, ya cuando lo haces en una segunda ocasión, pues
claro, el lector dice, bueno, yo ya quiero que esto sea algo mejor, ¿no? Y yo he intentado dentro de mi capacidad y de mis limitaciones, pues que fuera un vehículo mejor, ¿no? Y bueno, ya espero que al lector le guste y que se convenza, y sobre todo que se acerque a este libro, porque no existe este género, no hay novelas negras ambientadas en el mundo militar. Y me parece que es algo muy interesante. No, porque nos hacen un juicio Efectivamente. militar. ¿Por qué no nos dejan? Y esto es verdad, eso es Sí, algo que la es gente tiene que cierto, no aprovechar. existe, ¿no? Entonces yo creo que es una muy buena oportunidad para que el lector se introduzca en este género y además, bueno, pues al final de la mano de una persona que lo conoce, ¿no? Que no habla de oídas o de que pienso que esto es así, sino que lo ha vivido durante 14 años, ¿no? Entonces, bueno, yo espero, en fin, que se anime la gente, ¿no? Luis, ¿te ha servido tanto un paso al frente como en esta ocasión Código Rojo como vía un poquito de escape, como terapia, el contar a través de tus novelas cosas que quizá incluso ni has contado a tus familiares, a tus seres cercanos, pero lo has expresado a través de tus personajes? Sí, desde luego que sí. Incluso me ha servido para mantener la cordura, ¿no? Este libro está escrito en los 139 días que yo estuve encerrado, de ellos 22 en huelga de hambre, y que además la mayoría de los 139 días estuve aislado, y algo que es completamente ilegal y va contra los derechos humanos. Estuve prácticamente aislado del resto de los compañeros y bueno, pues estaba prácticamente de las 24 horas del día, pues 22 horas del día o 23 sin tener contacto con nadie, ¿no? Y bueno, me ha servido para mantener la cordura en ese momento, porque uno de mis retos siempre ha sido no terminar de baja psicológica, que eso me habría servido pues para cobrar una paga mensual de 2.500 euros al mes, pero no era lo que yo quería, ¿no? Lo que yo quería es que si me querían expulsar, que me expulsaran ellos. ¿Para qué? Para intentar volver al ejército y decir, oiga, no, los que están equivocados son ustedes, ¿no? El hecho de cogerme esa paga, pues evidentemente lo que me hacía era ganar económicamente, pero perder esa posibilidad de seguir luchando y ahora pues de intentar llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y decir, oiga, los que lo están haciendo mal son ustedes, no yo, ¿no? Esa es la lucha que ahora hay que mantener y que además este libro contribuye porque es muy importante, ya que hay una gran censura a nivel de medios de comunicación nacionales, es muy importante lo que estáis haciendo vosotros hoy y lo que pueda hacer el lector o el que esté viendo este programa. Dice, bueno, pues voy a involucrarme y aunque me estén censurando este libro desde muchos canales, voy a acercarme a él, voy a leerlo y voy a conocer lo que pasa en las Fuerzas Armadas, ¿no? Pues lo vamos a poner aún más fácil, mostramos Código Rojo. Sí. Luis, voy a hacer un poquito de amachu, de ama, madre, como un poco. Sí, Está muy sí, delgado. sí. Bueno, ahora soy un gordiflaco de esos que dicen que son muy sexys, ¿no? Pero a mí todavía yo no lo he percibido, ¿no? No sé Como por qué. un poco, aquí además en Bilbao, yo sé que bueno, Sí, que te tendrás que marchar extraordinario, ¿eh? Sí, lo tengo que decir. porque, pues eso, ¿eh? Sí. Hay que alimentarse para seguir contando historias. Sí. ¿Ya tienes pensada a la siguiente, Luis? Todavía no, pero bueno, veremos a ver también cómo la acogida que tiene esta novela, que yo espero que sí, que vaya bien y bueno, desde luego ahora mismo pues, estoy desempleado, con lo cual de tiempo voy a tener, desde luego. Oye, pues la próxima, yo qué sé, corrupción en medios de comunicación o algo así, eso se ha escrito igual mucho, Sí. pero bueno, yo qué sé. Bueno, y por lo así- menos ya así se te- censura con motivo, ¿no? Con razón. Exactamente, así ya, eso sí, aquí no, ¿eh? Aquí No, desde siempre luego que tendrás no. tu sitio. Luis, eso sí, me tendré que buscar a ver cuál es el título para ponerme el vestido adecuado, ¿eh? Sí, me parece bien. Luis, disfrutaremos con Código Rojo. Espero que nos cuentes también, ahora enseguida nos ponemos en contacto. ¿Tú tienes Facebook, no? Sí, por supuesto. Te doy también el mío. Efectivamente. Y me vas contando también a ver cómo va esa apelación, cómo se resuelve todo. Yo digo que te lo pienses, ¿eh? Hombre, yo creo que como escritor te puedes ganar las alubias, ¿eh? Con lo Bueno. cual lo de volver al ejército, no sé yo, ¿eh? Pero bueno, por lo menos aunque sea que se resuelva, que te den la razón y luego dices, ahí os quedáis, ¿no? Sí, Por puede ejemplo. ser una salida también. Luis, muchísimas gracias, mucho ánimo, enhorabuena por Código Rojo. Muchísimas gracias. Y lo dicho, estamos en contacto. Muchas gracias, de verdad. Y mejor que Brad Pitt, ¿eh? Lo digo. Ya. Gracias, Luis. Muchas gracias. Hacemos una pequeña pausa para la publicidad. A la vuelta continuamos con más temas y con más invitados que van a ir pasando poquito a poquito por esta tarde de miércoles aquí en OJ Vizcaya. No se muevan.